Buenos días chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Hoy día vamos a hablar de cómo vivían en las primeras ciudades de los seres humanos. Vean el tema, cómo está yendo el libro. Estábamos hablando en el primer capítulo de los nómadas, cómo vivíamos los seres humanos en movimiento. En el segundo capítulo estábamos hablando de los pueblos, los primeros asentamientos humanos. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa cuando a un pueblo le va muy bien. Cuando un pueblo le va muy bien empieza a crecer y se vuelve en una ciudad. Entonces comienzan las primeras ciudades de la humanidad. Para hablar de este tema de las ciudades, el libro utiliza un ejemplo específico. Vamos a hablar de la ciudad de Tiahuanacu. Y esta es una ciudad muy importante para la historia de América y para nuestra historia, la historia de los bolivianos. Porque Tiahuanacu era una ciudad fabulosa. Lo que pasa es que esta gente en el altiplano en Tiahuanacu, lo vamos a ver la siguiente clase, se vuelven expertos en hacer comida y cuando hacen comida empiezan a tener un excedente y cuando tienen excedente empiezan a formar una sociedad compleja en la que ya no son cazadores recolectores, sino que hay líderes religiosos, ingenieros, ¿sí? Entonces, empieza a crecer en los Andes esta ciudad, la ciudad de Tiahuanaco, ¿sí? Y esta ciudad tiene una particularidad muy interesante, aunque siempre hay que tomar la historia con pinzas, ¿sí? La arqueología no es una ciencia exacta, entonces las cosas que sabemos de Tiahuanacu no siempre son verdaderas, sino que es lo que creemos, ¿sí? Recuerden lo que hablamos de Tiahuanacu, hay que siempre verlo con una mente abierta y tratar de aprender cada vez más. Bueno, el caso es que se piensa que Tiahuanacu no fue una sociedad bélica, a pesar de ser una sociedad grande e importante. Parece que Tiahuanacu, a pesar de ser muy influyente en la zona de los Andes, no llegó a ser un imperio. Esto tienen que escucharlo bien, chicos, es difícil de entender. Tiahuanaco en muchos sentidos era un imperio. Era grande, tenía mucho territorio, dominaba sobre otras culturas, ¿sí? Pero no era un imperio en el sentido de que no eran bélicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacían la guerra. En otras palabras, una característica central de un imperio es tener un ejército fuerte que le permite conquistar otros territorios, como el ejército romano, egipcios, persas, incas, aztecas, ¿sí? Pero en el caso de Tiahuanacu parece que ellos no hacían eso, sino que se relacionaban con el área circundante, es decir, con los pueblos que los rodeaban, por medio de la enseñanza y la religiosidad. Es decir, ellos enseñaban ingeniería, agricultura a los pueblos aledaños y los pueblos aledaños por eso los seguían. También se considera que Tiahuanaco era un centro ceremonial, es decir, que de los pueblos del lago Titicaca y del altiplano venía la gente a rezar a Tiahuanaco. Entonces ellos no eran propiamente un imperio, sino un centro urbano que recibía diferentes culturas y que servía como un foco de la religión andina, es decir, la gente iba ahí a rezar, ¿sí? Entonces se forma Tiahuanacu, empieza a haber una estructura social, empieza a haber diferentes cosas y empiezan a crecer mucho. Bien, al ir creciendo, lo que necesitan las ciudades es una cosa que se llama planificación urbana. Cuando vos tienes una aldea, cada uno pone su casa donde quiere. Y listo, como son pocos humanos, cada uno tiene su casa donde quiere, no hay problema. Pero en una ciudad empieza a haber muchos, pero muchos humanos. Y si cada uno pone su casa donde quiere, empieza a haber ciertos problemas de higiene, limpieza, transporte. Entonces, en una ciudad no se puede permitir que uno ponga su casa donde quiere. Tiene que haber una planificación urbana. Eso ya hacían los tiahuanacotas. En su ciudad estaban planificadas las calles y también se planificaban acueductos, plazas, para que pueda haber un espacio público y para que la ciudad pueda estar limpia. Entonces, los tiahuanacotas fueron grandes constructores, ¿sí? Pero recuerden, nuestro tema central son las ciudades en general. Y recuerden esto, cuando nace una ciudad, empieza a necesitar planificación urbana. Es decir, que haya una organización sobre cómo va a crecer la ciudad. En un pueblo no se necesita eso, cada quien pone su casa donde quiera. En las ciudades se necesita planificar por dónde va a ir una calle, por dónde va a ir el alcantarillado, dónde va a estar una plaza, ¿sí? Y por último, los tiwanacotas, al hacer su ciudad, llegaron a desarrollar mucho en la cuestión de las artes, ¿sí?
Una cosa que resalta mucho en los andinos, lo vamos a ir trabajando también este año, son los tejidos. No sé si han visto tejidos aquí de la gente del Altiplano, Oruro, Potosí, son fabulosos, chicos. Esto que se llama el aguayo es tela de altísima calidad. Y en el sentido artístico es muy fuerte porque son unas simetrías de muchos colores. A mí en lo personal me gustan mucho y son telas muy caras en el extranjero, es decir, muy apreciadas. Además, se piensa que son una forma de lenguaje. Así como en un general 2 estrellas significa un rango, es decir, es una forma de comunicarse, que hay estrellas en un traje militar. Así parece que los aguayos también eran una forma de comunicarse. Te decían cómo era la persona o a qué nivel social pertenecía, ese tipo de rasgos. Y otra cosa increíble que no pueden olvidar de Tiahuanacu, espero que algún día podamos ir juntos porque no es lejos, seguro algunos de ustedes ya conocen, pero me gustaría llevarlos. Otra cosa impresionante es desde luego los trabajos en piedra, ¿sí? Los monolitos, la Puerta del Sol, son cosas fabulosas. Los tiahuanacotas ya tenían la capacidad de tallar y manejar la piedra muy bien. Otra cosa impresionante es que estas piedras no estaban ahí en el altiplano, sino que las traían desde el lago Titicaca, desde Copacabana, de alguna forma las podían mover. Lo vamos a discutir un poquito cuando nos volvamos a ver. Bien, chicos, recuerden, las grandes ciudades como Tiahuanacu manejan muy bien la comida, empiezan a ser centros de cultura donde hay ingenieros, matemáticos, este tipo de cosas. Tienen sociedades estratificadas, es decir, unos que tienen más y otros que tienen menos, necesitan planificación urbana y desarrollan mucha cultura.